Gracias, presidenta. Efectivamente, nuestro voto va a ser a favor, lógicamente. Como ya han dicho ustedes, Izquierda Unida presentó en la legislatura pasada una iniciativa similar y que fue, desde luego, aprobada por mayoría en la Cámara. Y el problema, como bien se ha dicho, es que el profesorado de los conservatorios del Principado de Asturias no pueden ofrecer conciertos ni desarrollar otras actividades durante el periodo lectivo, debido, nosotros entendemos, a una aplicación extrema de la ley de incompatibilidades. Y es tan extrema esa interpretación que, siendo esta una norma estatal, solo en Asturias, o mejor dicho, solo en el ámbito administrativo de la comunidad autónoma del Principado, se sigue esa interpretación. En ninguna comunidad autónoma se ha planteado este problema, porque todas han encontrado una vía para evitar el absurdo de prohibir a los profesores y profesoras de un instrumento musical que lo toquen en público. La vía normal para solucionar el problema es la que permite el artículo 3 de esa ley de incompatibilidades, que permite con carácter excepcional el desempeño de un segundo puesto en el sector público, entre otros supuestos en los que, por razón de interés público, se determine por el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma en el ámbito de su respectiva competencia. En este marco regulador, el Principado de Asturias, por decreto 14/2006, de 2 de febrero, declaró de interés público el desempeño de un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en el ámbito musical, docente e interpretativo, aunque restringido a las agrupaciones sinfónicas y camerísticas de titularidad pública. Este decreto, absurdamente, deja fuera de la actividad concertística, artística e investigadora de los profesores de los conservatorios de titularidad del Principado de Asturias, tanto solistas como miembros de pequeñas agrupaciones musicales. Y esto es absurdo, entre otras cosas porque de este modo se impide o limita enormemente el reciclaje del profesorado, con la consiguiente merma de la calidad de la enseñanza que imparte, porque desmotiva a los profesores y dificulta enormemente la continuidad de las carreras investigadoras, creativas o interpretativas de solistas y de pequeñas agrupaciones, porque impide la promoción y el reconocimiento de la música y la cultura asturianas también, dentro y fuera del Principado, porque la imposibilidad de la actividad concertística de los profesores y profesoras supone un elemento disuasorio importantísimo para los jóvenes graduados superiores o estudiantes de música que se plantean su futuro como docentes en centros oficiales, porque dejan, en definitiva, en inferioridad a nuestros intérpretes respecto a sus colegas de otras comunidades autónomas, ya que además este tipo de actividades se valora, hay que tenerlo en cuenta, en los procesos de selección y promoción del profesorado. El objetivo, señorías, al menos nuestro objetivo, es la excelencia de lo público en el marco de un riguroso pero flexible y cabal cumplimiento de la ley, porque una cosa es el rigor y otra la rigidez que nos acaba llevando al absurdo, como en este caso. Por eso, nuestro voto a favor.